¿Por qué incluso después de 2000 años el pueblo judío aún no reconoce a Jesús como el Mesías prometido? ¿Qué motiva a millones de personas conocidas por su devoción a las Escrituras a rechazar a quien muchos consideran el cumplimiento de las profecías? Prepárate para un recorrido fascinante por los misterios de la fe, la historia y la interpretación bíblica que revelará la verdadera causa detrás de este rechazo ancestral. Para comprender completamente el rechazo judío de Jesús como el Mesías, es esencial analizar el contexto histórico del primer siglo, cuando él vivió. Judea estaba bajo el control del Imperio Romano, una situación que generaba una gran insatisfacción entre el pueblo judío. La ocupación romana no solo era una afrenta a la autonomía política de Israel, sino también una amenaza constante a la pureza religiosa y cultural del pueblo. En este ambiente de opresión y conflicto surgieron varios movimientos mesiánicos y revolucionarios. Muchos judíos anhelaban la llegada de un líder escogido por Dios, el Mesías, que los liberaría del dominio romano y restauraría la gloria del reino de David. Las expectativas mesiánicas eran diversas, pero por lo general incluían la idea de un rey fuerte y un libertador militar. Es crucial entender que el concepto de Mesías en el judaísmo del primer siglo no era homogéneo. Distintos grupos tenían distintas expectativas. Los fariseos, por ejemplo, esperaban un líder que restaurara la observancia estricta de la ley. Los esenios, una comunidad ascética, aguardaban un Mesías sacerdotal, y los celotes buscaban un caudillo militar que encabezara una rebelión contra Roma. En el centro del rechazo judío a Jesús como el Mesías hay una confusión profunda entre las profecías relacionadas con su primera y segunda venida. El Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas, muchas de las cuales Jesús cumplió en su primera venida. Él nació en Belén, Miqueas 5:2, descendió de David, 2 Samuel 7, 12-13, realizó milagros, Isaías 35, 5-6, y sufrió según estaba previsto, Isaías 53. Sin embargo, otras profecías aún no se han cumplido, según la perspectiva judía. Entre estas profecías pendientes están el establecimiento de un reino de paz mundial, Isaías 2:4, la reunión de todos los judíos en Israel, Jeremías 23, 5-8, y la reconstrucción del templo, Ezequiel 37, 26-28. La ausencia de estos eventos durante el ministerio de Jesús llevó a muchos a dudar de su identidad mesiánica. El problema radica en que los profetas del Antiguo Testamento no previeron un intervalo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Para ellos, todas las profecías mesiánicas debían cumplirse en un solo acontecimiento glorioso. Por eso, cuando Jesús vino y no realizó todo lo que se esperaba, muchos concluyeron que él no podía ser el Mesías prometido. Esta confusión sigue presente hoy y sigue siendo una de las principales barreras para la aceptación de Jesús como el Mesías en el judaísmo. La teología cristiana distingue entre la primera venida de Jesús, centrada en la redención espiritual, y su segunda venida, cuando todas las profecías se cumplirán plenamente. Sin embargo, esta visión no tiene un equivalente en la escatología judía tradicional. Otro punto central en el rechazo de Jesús es la cuestión de su divinidad, un concepto que choca con el monoteísmo estricto del judaísmo. En el corazón de la fe judía está el Shema, una declaración fundamental que se encuentra en Deuteronomio 6, 4-5, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta afirmación de la unicidad absoluta de Dios es el pilar central del judaísmo. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad fueron vistas como blasfemia por los líderes judíos. Cuando Jesús declaró, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, o antes que Abraham existiera, yo soy, Juan 8:58, estaba desafiando el principio más sagrado de su fe. La idea de que Dios pudiera encarnarse en un hombre era inconcebible en la teología judía tradicional. Es importante notar que el concepto de encarnación divina, que es central en la cristología, no tiene precedentes en el judaísmo. Mientras que los judíos creían que Dios podía manifestarse de diversas maneras, como en la zarza ardiente o en la nube del desierto, la idea de que Dios tomara una forma humana de manera permanente era vista como una disminución de su trascendencia e inmutabilidad. Además, la adoración de Jesús por sus seguidores y su aceptación de títulos divinos, como cuando Tomás lo llamó mi Señor y mi Dios, Juan 20:28, era considerada idolatría por los judíos. Adorar a cualquier ser o persona aparte del Dios único era una violación grave del primer mandamiento. Los fariseos y escribas habían desarrollado un sistema de leyes y tradiciones orales que, según ellos, ayudaban a interpretar y aplicar la ley de Moisés. Estas tradiciones eran consideradas casi tan sagradas como la ley escrita.
Jesús, sin embargo, frecuentemente desafiaba estas tradiciones, argumentando que a veces oscurecían el verdadero propósito de la ley de Dios. Un ejemplo notable se encuentra en Mateo 15, 1-20, donde Jesús critica a los fariseos por enfocarse en rituales externos mientras descuidaban la pureza del corazón. Él declaró, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Mateo 15:11. Desde la perspectiva judía del primer siglo, la observancia rigurosa de la ley y las tradiciones era el medio principal para agradar a Dios y preservar la santidad del pueblo. El énfasis de Jesús en la intención detrás de la ley, en lugar de su observancia literal, resultaba radical y hasta perturbador para muchos. Además, las acciones de Jesús a menudo parecían transgredir las normas sabáticas. Él sanó en sábado, Lucas 13, 10-17, y permitió que sus discípulos recogieran espigas en ese día, Mateo 12, 1-8. Para los líderes religiosos, estas acciones eran una afrenta directa a la santidad del sábado, uno de los pilares de la identidad judía. El enfoque de Jesús sobre la ley no era de abolición, sino de reinterpretación y cumplimiento. Él afirmó, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, Mateo 5:17. No obstante, su interpretación centrada más en el espíritu que en la letra era demasiado disruptiva para muchos de sus contemporáneos. Un aspecto esencial de la expectativa mesiánica judía era la restauración del reino de Israel y la liberación del dominio extranjero. En la época de Jesús, el pueblo judío vivía bajo el yugo del imperio romano y anhelaba la llegada de un líder poderoso que los liberara y restableciera la gloria del reino de David. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías que gobernaría con justicia y vencería a los enemigos de Israel. Pasajes como Isaías 9:6 y Jeremías 23:5 presentaban la imagen de un gobernante fuerte sentado en el trono de David. Sin embargo, Jesús no se ajustó a esta expectativa. Cuando dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, desvió la idea de un Mesías político. Su mensaje de amor a los enemigos, Mateo 5:44, contrastaba con la visión de un líder que expulsaría a los romanos por la fuerza. Este contraste entre las expectativas de un reino terrenal y la realidad del ministerio de Jesús sigue siendo un obstáculo clave para muchos judíos hasta el día de hoy. Cuestionar directamente las expectativas de un Mesías fuerte y victorioso es esencial comprender el significado espiritual y social de la crucifixión en el entorno judío. La ley de Moisés afirmaba explícitamente que el colgado era maldito ante Dios, Deuteronomio. Jesús en la cruz representaba una prueba evidente de que él no podía ser el Mesías esperado por Dios. ¿Cómo podría el elegido de Dios padecer una muerte tan deshonrosa? La interpretación cristiana de la cruz como un acto de expiación sustitutiva por los pecados de la humanidad también resultaba difícil de armonizar con la teología judía tradicional. Aunque el sistema sacrificial del Antiguo Testamento incluía la expiación por el pecado, la idea de que el Mesías mismo sería el sacrificio definitivo era un concepto inusual y desconcertante para muchos judíos. El concepto de un Mesías sufriente no estaba totalmente ausente en el pensamiento judío del primer siglo. Algunos estudiosos sostienen que la idea de un Mesías ben José, Mesías hijo de José, que padecería y fallecería coexistía junto con la expectativa predominante de un Mesías ben David, Mesías hijo de David, glorioso. No obstante, la idea de que el Mesías sufriría una muerte humillante por crucifixión continuaba siendo profundamente controvertida. Esta piedra de tropiezo de la cruz sigue representando uno de los principales puntos de discordia entre el judaísmo y el cristianismo. Mientras que los cristianos perciben la cruz como el punto culminante del plan redentor de Dios, muchos judíos aún la consideran un impedimento imposible para aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Mientras los cristianos identifican numerosas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, los judíos a menudo interpretan esos mismos pasajes de manera alternativa. Un ejemplo clásico es la lectura de Isaías 53, el célebre capítulo del siervo doliente. Los cristianos ven en este texto una representación profética clara del padecimiento y sacrificio de Jesús. Sin embargo, numerosos intérpretes judíos han entendido tradicionalmente este pasaje como una referencia al pueblo de Israel en conjunto, sufriendo por las naciones, y no como una profecía sobre una figura específica. Es relevante notar que la interpretación cristiana de muchas profecías mesiánicas contrasta significativamente con la exégesis judía tradicional. Por ejemplo, los cristianos ven la profecía de Isaías 7:14 sobre una virgen que dará a luz como una referencia explícita al nacimiento virginal de Jesús.
No obstante, la palabra hebrea alma utilizada en este pasaje se traduce con mayor precisión como mujer joven, y diversos estudiosos judíos argumentan que esta profecía se refería a un acontecimiento contemporáneo al profeta Isaías. Otro punto de disensión está en la lectura de profecías como Daniel 9, 24-27, que los cristianos interpretan como una predicción exacta del tiempo de la llegada del Mesías, coincidiendo con la era de Jesús. Los judíos, en cambio, poseen diversas interpretaciones de este texto, muchas de las cuales no señalan al primer siglo después de Cristo. Además, hay profecías que los judíos consideran no realizadas por Jesús, como la reunión de los exiliados de Israel, Isaías 11:12, la restauración del templo, Ezequiel 37, 26-28, y el establecimiento de una paz mundial duradera, Isaías 2:4. La falta de cumplimiento visible de estas profecías durante el ministerio terrenal de Jesús es interpretada por numerosos judíos como evidencia de que él no era el Mesías prometido. Es clave comprender que el método hermenéutico cristiano, que a menudo percibe un doble cumplimiento de las profecías o emplea interpretaciones tipológicas del Antiguo Testamento, no es compartido por la exégesis judía tradicional. Esta diferencia esencial en la interpretación de los textos mesiánicos sigue constituyendo una barrera considerable para el diálogo entre judíos y cristianos respecto a la identidad de Jesús. La contradicción directa de las expectativas sobre un Mesías invencible y glorioso es fundamental para comprender el sentido teológico y cultural de la crucifixión dentro del contexto judío. La ley mosaica establecía de manera clara que aquel que fuese colgado era considerado maldito ante Dios, Deuteronomio. Jesús crucificado representaba, para muchos, una prueba determinante de que él no podía ser el Mesías prometido por el Señor. ¿Cómo podría el ungido de Dios padecer una muerte tan deshonrosa? La visión cristiana de la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados del mundo también resultaba difícil de armonizar con la teología tradicional judía. Si bien el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento incluía la expiación del pecado, la idea de que el mismo Mesías sería el sacrificio definitivo era un concepto extraño y perturbador para muchas personas. El concepto de un Mesías sufriente no estaba completamente ausente en el pensamiento judío del primer siglo. Algunos eruditos sostienen que la figura de un Mesías ben José, Mesías hijo de José, quien debía sufrir y morir, coexistía con la visión predominante de un Mesías ben David, Mesías hijo de David, destinado a triunfar. Sin embargo, la noción de que el Mesías enfrentaría una muerte humillante mediante la crucifixión continuaba siendo profundamente difícil de aceptar. Esta piedra de tropiezo de la cruz sigue siendo uno de los mayores puntos de discordia entre judaísmo y cristianismo. Mientras que los cristianos consideran la cruz como el clímax del plan redentor de Dios, muchos judíos la ven como un obstáculo infranqueable para reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Mientras los cristianos encuentran numerosas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la vida de Jesús, los judíos a menudo interpretan esos mismos pasajes de manera distinta. Un ejemplo clásico es la interpretación de Isaías 53, el célebre capítulo del siervo sufriente. Los cristianos ven en este texto una descripción profética clara del sufrimiento y muerte de Jesús. No obstante, muchos intérpretes judíos tradicionalmente comprenden este pasaje como una referencia a Israel en su conjunto, un pueblo que sufre en nombre de las naciones, y no como una profecía sobre un individuo específico. Es importante notar que la interpretación cristiana de muchas profecías mesiánicas difiere significativamente de la exégesis judía tradicional. Por ejemplo, los cristianos consideran que la profecía de Isaías 7:14 sobre una virgen que dará a luz apunta directamente al nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, la palabra hebrea utilizada en este pasaje, alma, significa más precisamente mujer joven, y muchos estudiosos judíos argumentan que la profecía hacía referencia a un evento contemporáneo al profeta Isaías. Otro punto de divergencia se encuentra en la interpretación de profecías como Daniel 9, 24-27. Los cristianos creen que este pasaje predice con precisión el momento de la llegada del Mesías, coincidiendo con la época de Jesús. En contraste, los judíos tienen múltiples interpretaciones de este texto, muchas de las cuales no lo asocian con el primer siglo después de Cristo. Además, existen profecías que, según la visión judía, Jesús no cumplió, como la reunión de los exiliados de Israel, Isaías 11:12, la reconstrucción del templo, Ezequiel 37, 26-28, y el establecimiento de una era de paz mundial, Isaías 2:4. La ausencia de estos acontecimientos durante el ministerio de Jesús es vista por muchos judíos como una prueba de que él no era el Mesías prometido. En el judaísmo, la redención se comprende más como un proceso de arrepentimiento personal,
conocido como Teshuvá, y una obediencia constante a los mandamientos de Dios. Sin embargo, el énfasis cristiano en la necesidad de un Salvador divino para redimir los pecados de la humanidad no resuena con la teología judía tradicional. Para muchos judíos, la idea de que Dios necesite un sacrificio humano, incluso si es su propio Hijo, para perdonar pecados, plantea un problema serio y va en contra de la concepción judía de la misericordia y el perdón divinos. En la visión judía, el perdón de los pecados se obtiene mediante el arrepentimiento genuino, la oración sincera y los actos de bondad hacia los demás. La noción de que un intermediario divino humano sea necesario para reconciliar al ser humano con Dios, es vista como innecesaria e incluso peligrosa, pues podría rozar la idolatría. El monoteísmo estricto es una piedra angular del judaísmo, claramente expresado en el Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Para muchos judíos, el afirmar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una violación directa de este principio fundamental. Aunque los cristianos sostienen que esta doctrina no va en contra del monoteísmo, argumentando que se trata de una manifestación compleja de un solo Dios, esa interpretación resulta difícil de conciliar con la visión tradicional judía sobre la unidad divina. El concepto de que Dios podría ser simultáneamente uno y tres es, para muchos judíos, una contradicción lógica y teológicamente inaceptable. La divinización de Jesús es vista como una forma de idolatría, ya que la adoración de un ser humano, incluso si se dice que es la encarnación de Dios, infringe el segundo de los 10 mandamientos, que prohíbe la veneración de cualquier cosa que no sea el único Dios. Además, la idea de que Dios podría convertirse en humano o tener un hijo divino resulta ajena al pensamiento judío. Aunque el judaísmo reconoce que Dios se puede manifestar de diversas maneras, como en la zarza ardiente o en la nube del desierto, la noción de que Dios asuma una forma humana de manera permanente es vista como una limitación a su trascendencia divina. Es relevante mencionar que la doctrina de la Trinidad se desarrolló lentamente dentro de la teología cristiana a lo largo de los siglos posteriores a Jesús. Para muchos judíos, esto representa una innovación teológica que se aleja de manera significativa del monoteísmo puro enseñado en las escrituras hebreas. Además, el desacuerdo con la interpretación y aceptación de la tradición oral es otro factor clave que dificulta la aceptación de Jesús como el Mesías dentro del judaísmo. En el judaísmo rabínico, la ley oral, Torah Sebal Peh, es considerada tan autoritaria como la ley escrita, Torah Seb Tab, y esta tradición, que más tarde se codificó en la Misná y el Talmud, se ve como la interpretación divinamente inspirada de la ley escrita. Jesús, en varias ocasiones, parecía desafiar o rechazar aspectos de la tradición oral. En uno de esos momentos, criticó a los fariseos por poner sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios, como se menciona en Marcos 7, 8-13. Este aparente rechazo a la autoridad de la tradición oral fue un punto problemático para los líderes religiosos judíos de su tiempo. Es esencial entender que, para el judaísmo, la tradición oral no es vista como una adición a la ley escrita, sino como una explicación vital de la misma. La creencia central es que Moisés recibió tanto la ley escrita como la oral en el monte Sinaí, y que ambas son necesarias para interpretar y aplicar correctamente los mandamientos de Dios. Para muchos judíos, aceptar la tradición oral es una parte esencial de su fe y práctica religiosa. La idea de que alguien pudiera ser el Mesías y, al mismo tiempo, rechazar una parte tan fundamental del judaísmo resultaba difícil de aceptar. Además, la interpretación cristiana de las Escrituras, especialmente de las profecías mesiánicas, a menudo diverge significativamente de las interpretaciones tradicionales judías, que han sido preservadas a lo largo de los siglos en la tradición oral. Esta diferencia hermenéutica crea una barrera considerable que impide la aceptación de las reclamaciones cristianas sobre Jesús por parte de los judíos. El cristianismo primitivo, especialmente después de su separación de la sinagoga, desarrolló sus propias tradiciones interpretativas, muchas de las cuales resultaban extrañas o inaceptables para el judaísmo rabínico. Este alejamiento fue fundamental para la creciente división en la comprensión de las Escrituras entre las dos religiones. La actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén y su predicción de su destrucción, como se describe en Marcos 13, 1-2, representó otro punto de controversia en la aceptación judía de su mesianismo. En la expectativa judía tradicional, el Mesías debería restaurar y glorificar el templo, no prever su destrucción. El templo era el corazón de la vida religiosa judía, el lugar donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo. Era el lugar de los sacrificios, las festividades y las peregrinaciones.
La idea de que el Mesías pudiera prever o incluso aprobar la destrucción del templo era, para muchos judíos, profundamente perturbadora. Para muchos judíos, la destrucción del templo en 70 después de Cristo no solo marcó un momento histórico devastador, sino que también representó un obstáculo teológico. La caída del templo fue vista como un castigo divino, y la ausencia de un lugar central para la adoración generó la necesidad de encontrar formas alternativas de conectarse con Dios. Para el judaísmo rabínico, esto significó la evolución hacia un enfoque más centrado en la oración, el estudio de la Torá y las buenas obras como medios de expiación y acercamiento a Dios. La interpretación cristiana de que Jesús, al morir en la cruz, reemplazó el sistema sacrificial del templo es difícil de aceptar para muchos judíos. En su comprensión, el sacrificio es un acto ordenado por Dios, con un propósito específico dentro del culto en el templo. El cristianismo enseña que Jesús es el sacrificio definitivo que satisface la justicia divina, eliminando la necesidad de sacrificios animales, pero para el judaísmo, el sacrificio en el templo no es algo que deba ser reemplazado, sino algo que se debe restaurar. A pesar de estas diferencias, el cristianismo y el judaísmo comparten una herencia común, y el cristianismo reconoce la promesa de la restauración de Israel y la paz mundial en el futuro. De hecho, en muchas de las profecías bíblicas, el Mesías está llamado a restaurar la justicia, la paz y la prosperidad en el mundo entero. El cristianismo sostiene que Jesús cumplió parte de estas profecías en su primera venida, y que las que aún no se han cumplido se cumplirán en su segunda venida, específicamente durante el establecimiento del reino milenario. En ese reino, según las escrituras cristianas, Jesús reunirá a su pueblo, Israel, y les dará un nuevo corazón para adorarle y seguirle, un cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Es fundamental tener en cuenta que, aunque para muchos judíos la primera venida de Jesús no cumplió con sus expectativas mesiánicas, los cristianos creen que su segunda venida traerá la restauración completa. Este es un tema profundamente significativo en la escatología cristiana, que anticipa un futuro de paz y reconciliación en el que todas las naciones, incluido Israel, reconocerán a Jesús como el Mesías prometido. Aunque la espera del Mesías sigue siendo una parte central del judaísmo, el cristianismo ve a Jesús como el cumplimiento de esas promesas, aunque de una manera que muchos no reconocen. Para los cristianos, la redención no solo es una restauración temporal de Israel, sino una reconciliación eterna entre la humanidad y Dios. Esto es lo que se celebra en la vida, muerte y resurrección de Jesús, que no solo representa la expiación de los pecados, sino también la inauguración de un reino eterno de justicia. La tensión entre estas dos perspectivas sigue siendo una de las principales razones por las cuales muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías. La visión judía del Mesías está profundamente enraizada en las expectativas de restauración del templo y la nación de Israel, algo que todavía está por cumplirse en el futuro para ellos. Sin embargo, el cristianismo sostiene que el propósito de Jesús fue mucho más amplio y que su papel como el Mesías trasciende las expectativas terrenales. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cuáles crees que son otras razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjame saber en los comentarios a continuación. Te veo en el próximo video. Que Dios te bendiga.